Hola. Acabamos de tomar la Casa de Madrid, o sea que a partir de ahora podéis hacer lo que queráis. Hemos ocupado la Casa de Madrid. Habla un poco, Florencio, hombre, hace la presentación. Que hoy no me tocaba, hoy no. Pues dilo desde ahí, estos solo han venido a presentar un libro, al menos. Si no, no hay seriedad. Este va. Está aquí. No, libre. El libro. Eso. Ahora. ¿Y el agua lo bien o qué? Sí. Ahora estoy metido en conferencias. Hola. Bueno, estaba fuera de guión y que yo participara, pero bueno, también entiendo que daros la bienvenida, pues es una obligación y un placer. Y sobre todo recibir a un amigo, Fernando, pregonero de esta casa, de nuestras fiestas del mes de mayo. ¿Y que cuántos libros llevas con este? 12. Bueno, ya queda menos. Ahora te queda, tiene los 12 apóstoles, te queda el Mesías. Bueno, bienvenidos, pasarlo bien, disfrutar de esta casa, de quien no la conoce. Podéis pasear luego cuando queráis, tomar un vino. Este es un lugar donde convivimos y un lugar de acogida y de libertad. Por lo cual, pues nada, disfrutar del libro de Fernando. Gracias, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, venga. Bueno, yo soy Antonio Benicio Huelga, editor de la editorial Los Libros del Mississippi, una editorial que nació hace 4 años. La semana pasada celebramos el 4º aniversario en Madrid y estuvimos acompañados de Fernando, vino desde Barcelona. Bueno, en primer lugar, perdón, entrado como un elefante en una cacharrería. Gracias a la Casa de Madrid, en primer lugar, por acoger este acto. Gracias a vosotros por acompañarnos. Prosigo. Pues eso, vino Fernando desde aquí, desde Barcelona a Madrid, y vino con el prologuista del libro, Eloy Arenas. Acércate. Pues como esté mejor. ¿Se oye este mejor? Disculpad, es que desde aquí no se percibe que se oiga. Bueno, pues lo he dicho, que Eloy Arenas estuvimos acompañados, actor humorista, por él en el acto y el prólogo, generoso. Y bueno, para mí ha sido muy especial que un autor como Fernando Gómez, autor de novela negra, autor de ensayos para la editorial Planeta, haya elegido la editorial de Los Libros del Mississippi para publicar su primera incursión dentro del género de poesía, concretamente con haikus, los haikus de la noche. Así que gracias, Fernando, porque además de tratar contigo es muy agradable, es muy cómodo todo, y espero que sea por tu parte, bueno, que sea por mi parte recíproco. Quiero decir que tú estés también contento y satisfecho con la labor de editor y por extensión de la editorial. Y bueno, el libro viene acompañado de unas ilustraciones hechas para la ocasión por el dibujante Jandro González, que hoy nos acompaña, y de verdad que las ilustraciones son preciosas, perfectas, no están elegidas al azar. Es decir, Jandro se ha tomado la molestia, o no la molestia, fue una molestia por lo que veo en su mirada, el que haya hecho las ilustraciones intencionadamente en torno a los haikus. Yo creo que incluso Fernando nos hablará un poquito de lo que quiere decir un haiku. Los haikus son pequeños brotes poéticos de tres versos, 5, 7, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Entonces son pequeñas píldoras de poesía, no es un libro aburrido, y que por supuesto Jandro
Jandro ha tenido ese detalle, ¿no? De molestarse y quizás yo creo que le ha quitado hasta el sueño. Tener que romperse la cabeza para llevar a imagen cada haiku de Fernando, no es broma. Seguro que ha sido con mucho placer. Muchísimas gracias, Jandro, por estas ilustraciones, por adornar el libro con tu pincel. Así que muchas gracias a vosotros y os dejo con las palabras del ilustrador Jandro González. Gracias. Voy a dejar que hable primero Fernando porque lo que yo voy a aportar seguramente tendrá más injundia después de que hable él. Así es que le voy a dar la palabra para establecernos un poco de qué va este libro y luego aportaré yo mi granito de arena. Pero estaba preparado que hablara primero Jandro, no me he equivocado. He querido ser desconfiado. No, pues agradecer la visita, todos sois amigos más que otra cosa. Yo quería pues, matizar un poco lo que decía el amigo Huerga, que al buscarlo estaba buscando una continuidad. Yo empecé en el mundo de la literatura gracias a sus padres, a su padre y su madre, que tienen una de las mejores editoriales, por no decir la mejor, ahora será la segunda, de poemas. Es una editorial en la cual Leopoldo Panero era donde publicaba, y entonces Huerga y Fierro siempre ha sido un referente dentro de lo que es la poesía. Entonces yo ya trabajo con la segunda generación, espero que cuando tenga un hijo también que tenga una editorial física. O ser el testigo de mis padres y exacto, dejar libros del Mississippi y embarcarme con Huerga y Fierro. Eso ya depende de ti. Pues él hablaba de los haikus. Veréis que en el libro no hay una introducción explicando lo que es un haiku, quizás porque pretendía de que la persona que empieza a leerlos le gusten estas píldoras y entonces busque qué es un haiku y cómo se realiza un haiku. Un haiku es poesía japonesa, está compuesta, como decía él, de 3 versos, o sea, sencillo, o sea que en este libro pues en el fondo solo hay pues hay 64 haikus, pues hay 840 palabras. Pero son píldoras. Una persona que está aquí, que ha hecho la crónica para el periódico El Turismo, ponía la explicación de que yo no la haría mejor, que dice, haikus de la Arache son píldoras concentradas. Es el extracto de todo un día o de una situación que se resuelve en 10 palabras. ¿Para qué más? Y es verdad, a veces hablamos demasiado para decir muy poco. Entonces es mejor decir poco para que parezca que es mucho. Las sílabas, el que diga 5, 7, 5, han de ser poéticas. Como ejemplo pongo la página 91 para que veáis la diferencia que puede haber entre poética y gramatical. El haiku dice, hermosa historia, Hassan ama a Fadila, Fadila ama a Hassan. Pues en la segunda, que os he leído, la primera de Hassan ama a Fadila, son 7 sílabas, y Fadila ama a Hassan, las mismas palabras son 5. Porque poéticamente es diferente a gramaticalmente. Yo, ¿por qué me decidí por haikus? Quizá por la visita que hice a esa ciudad. Larache es una ciudad que está en Marruecos, en el casi norte, está muy cerca de Tánger, y viví una serie de sensaciones muy parecidas a las que yo viví en mi juventud. Me recordaba aquella ciudad a la Barcelona de barrios en la cual yo viví la que yo vivía a los 7, 8 años, con aquellos olores que teníamos particulares, aquellas músicas que se oían de otra casa, pues todo eso allí me hizo recordar esa juventud, esa infancia, y entonces cuando empecé a escribir. Quisiera leer pues unos 6 versos tan cortos que va a ser fácil y lo acabaremos enseguida, que son, por ejemplo, habitualmente los haikus se leen 2 veces, una primera para escucharlo y la segunda para paladearlo. Yo no lo voy a leer con esa calidad como para que vais a paladear mucho, porque será más o menos casi igual, pero es, por ejemplo, dale un pañuelo al sauce de la orilla, llora por ti. Dale un pañuelo al sauce de la orilla, llora por ti. Esto es un haiku. Un haiku es una poesía la cual casi siempre, sobre todo en
la cultura japonesa está dedicada a las estaciones del año y está dedicada también a la naturaleza. El haiku, ¿qué evolución ha tenido? Ya no solo Japón lo hace. En Japón hay unos concursos en los cuales se presentan 1,5 millones o 2 millones de haikus porque es un pasión lo que sienten. Pero se occidentalizó muchísimo, que es también lo que he intentado yo. Yo he intentado pues, mezclar la cultura japonesa con la cultura árabe y con la cultura occidental. Que se han dado grandes... El haiku siempre ha estado presente porque Juan Ramón Jiménez tiene entre sus poemas, tiene algún haiku, Machado tiene también, sin que nadie se hubiera dado cuenta que estaban vendiendo haikus, y si entréis por internet, porque no está publicado, no recuerdo que esté publicado, Borges tenía 17 haikus. Es cuestión de entrar en internet, buscar haikus de Borges y leerse los 17, no tuvo ninguno más. Son muy buenos, son maravillosos. No tan buenos son los que hizo también Mario Benedetti. Son diferentes, pero no llegan a la altura de los de Borges. Pero la condensación de la imagen se ha dado aunque no sea en poemas. Ernest Hemingway no es que escriba haikus, pero escribe esas frases cortas que lo recuerdan. Hay una bastante dramática que es: vendo zapatos de bebé sin estrenar. Es brutal, cada uno puede pensar en por qué no están estrenados esos zapatos, y esa es la occidentalización y pasado a narrativa de lo que es un haiku. Lo que he disfrutado yo mucho en esta editorial es porque ya tenía al mejor autor, al mejor poeta, creo yo, vivo, que hizo haikus aquí, que es Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca es hoy en día el poeta más grande que existe, y el único libro de haikus creo que lo tiene con él. Entonces, estar en la misma editorial con el mismo tipo de haikus, con el mismo tipo de escritura que él, me parece maravilloso. Tiene uno que siempre lo resalto, aparte tiene del otro, el del bar, pero a mí el uno que me encanta, que es: viajar a Marte o al cuarto de la plancha, pero contigo. Yo creo que es el mejor haiku en lengua castellana que existe. Era tan bueno que se lo quitaron, ese haiku, y lo grabaron unas camisetas. Me parece que fue así, que le grabaron unas camisetas, pero no le pagaron ningún derecho, se vendieron como churros, porque es preciosa la frase. Él no vio me contó la anécdota, y fue en el VIPS, perdón que cambiemos de tema así. No. Pero fue en el VIPS, en las cafeterías VIPS, que en su día vendían también artículos de moda y libros y DVDs, y vendían esa camiseta con viajar a Marte o al cuarto de la plancha, pero contigo. Y él le reclamó que era suyo. Entonces el dueño de la cadena VIPS se puso en contacto con él y le ofreció 5, pero de una manera cutre. Puedo dar 5 camisetas. Luis Alberto dijo: no, pero por lo menos pones que es de Luis Alberto de Cuenca. Y al final no sé cómo acabó, no me acuerdo cómo acabó la cosa, pero no acabó bien. No lo puedo. Pues voy a intercalar otro de los 6 que voy a leer en este momento, que es: las golondrinas saben sin calendario que es primavera. Las golondrinas saben sin calendario que es primavera. Pues esto salió después de hacer el viaje a Larache. En Larache estuve con un amigo íntimo, casi un hermano, estuve allí y pude vivir in situ todo. Entonces no necesitaba ni hotel ni nada, estaba en su casa, estaba con su familia, era uno más de su familia, por la hospitalidad que tiene la cultura árabe. La cultura árabe, cuando te deja su casa, lo dice el propio Corán, cuando te deja tu casa es que te está abriendo la puerta de su templo. Entonces cuando entras allí y eres amigo de toda la comunidad, no te pasa nada. Y vamos a los bares tranquilamente, y allí yo sin saber árabe, porque es de las grandes desgracias que habiendo sido Larache ciudad tan española, no se habla el español. Se han cuidado más en que se potencie el francés, pero el español, que era lo que se hablaba en todo el Rif, desde Melilla hasta Tánger, excepto Tánger que no era española, entonces lo hemos perdido. Entonces, vamos a seguir leyendo otro. El noble anciano, cuando cuenta su vida, a veces miente. Aquí ya se nota que no es ya poesía, no es haiku japonés, porque no hablo de la naturaleza, sino que ya es la occidentalización de ese sistema del 575 que os comentaba.
Pobre cigarra, canta al sol la amargura que nadie escucha. Pobre cigarra, canta al sol la amargura que nadie escucha. Y después ya los dos últimos, para rematar que hable él y después abrimos un coloquio. Uno que se da mucho. La gente de Marruecos se tiene que emigrar mucho, bueno, emigra a España y emigra a otros países, entonces a veces el lazo de unión solo es el teléfono. Por eso dice este: su hijo es la voz que sale del teléfono a 1000 kilómetros. Su hijo es la voz que sale del teléfono a 1000 kilómetros. Era curioso, a mí me tocó, estaba en Larache, esos días que estuve en Larache, en un partido entre el Barcelona y el Real Madrid. La afición que hay por los dos bandos es tremendo, se paraliza toda la ciudad. Y me comentaban que ese día se pueden cometer todo tipo de delitos porque no irá la policía. Están viendo ese partido y veías que cuando metía un equipo un gol o lo metía al otro, toda la gente se retumbaba en toda la ciudad y los bares llenos, era una barbaridad. El derbi Barcelona-Madrid era lo que movía todo, paralizaba toda la ciudad. Y el último que os quiero leer, que es: el mercader para vender la alfombra jura que vuela. El mercader para vender la alfombra jura que vuela. Pues estos son 6 de los 84 haikus que he escrito y que aparecen en este libro. Yo le dije un buen día al amigo Jandro, porque ya parecemos Butabolo y de Lou Costello, porque hacemos tantas cosas juntos, que bueno, que estaba escribiendo unas poesías y que se quería ponerles dibujos. Él dijo que sí, se equivocó al pensar que solo eran 3 o 4. Cuando le llevé los 84 ya no podía, su palabra dada, no podía romperla, y empezó a hacer los dibujos. No sé cómo lo hizo, que encontró la esencia de lo que yo había escrito, o lo que yo veo, o lo que yo veía cuando estaba escribiéndolos. Y entonces creo que el único que puede explicar esa conexión y cómo lo descubrió, lo que yo estaba entre líneas escribiendo, es él. O sea que cuenta, si me permitís. Bueno, yo estaba a la espera porque al final Fernando y yo tenemos una trilogía por terminar, que hicimos 2 libros, molaría rematarlo con un tercero, pero yo siempre estoy abierto, ¿no?, a lo que Fernando me propone. Y un día me vino con esto, ¿no?, ha hecho unas poesías, tal, no sé qué, yo pensé, bueno, pues estamos con una cosa nueva, ¿no?, a ver qué se le ha ocurrido esta vez. Claro, yo de poesía, más allá de Luis García Montero, que más o menos me gusta, o Goytisolo, tampoco soy muy conocedor, ¿no?, de la poesía. Y entonces me dice, bueno, son haikus. Ahí ya me quedé un poco, ostras, esto se está poniendo más extraño cada vez. Y fue así tal cual, yo pensé, bueno, vamos a hacerlo porque seguramente habrá escrito 4 o 5 haikus y veremos qué tipo de ilustración podemos sacar para esto, ¿no? Y me manda, bueno, Fernando casi todo me lo da siempre impreso en papel, me da siempre un bloque de papel, no me manda por internet. Y me da un trocho así con 84 haikus, y fue como, ostras, yo tengo mucha faena que hacer ahora mismo. y creo que esto me ha retrasado más de la cuenta por mí, si no me equivoco. Ya lo tenía hecho, tenía que hacerlo. Bueno, aquí empieza el problema, ¿no? Porque, claro, vamos con los haikus, ¿no? Yo hablé con Fernando y pensé, bueno, esto creo que lo llegamos a hablar en algún café o algo así. Al final los haikus vienen de Japón. Es una cosa como muy escueta, ¿no? O muy sencilla, que al final los lees, los pronuncias y lo que les sigue es una especie de vacío, ¿no? El vacío en el que estás pensando lo que has leído o en el que estás sintiendo lo que has leído, pero hay un vacío, que es con lo que juegan muy bien los japoneses y lo manejan muy bien, que es el yin y el yang, lo lleno y lo vacío. Y dije, esto hay que hacerlo como si fueran kanjis japoneses. Sabéis que hay esta pintura japonesa con tinta que hacen las letras japonesas, que son los kanjis, y es todo un arte esto. De hecho, ellos lo tienen ahí en las paredes como el que tiene cualquier cuadro en su casa, ¿no? Una tipografía japonesa pintada con tinta china, y además la potencia que tiene el kanji es que está hecho de un tirón, o sea, con velocidad. No es una cosa muy pensada, es una cosa que tiene que salir orgánica. Y entonces pensé, vamos a hacer los dibujos como si fueran kanjis. Aquí tengo mi pentel japonés, que de alguna manera
resume un poco lo que es el pincel japonés mezclado con un rotulador y funciona muy bien. Y dice, vamos a hacer todos los haikus con esto. Y de repente me entero, empiezo a leer y resulta que es de una ciudad marroquí. Claro, yo ya me tenía en la cabeza toda mi movida japonesa. ¡Guau! Esto va a ser súper japo, va a flipar cuando lo vea. Y resulta que el contexto, ¿no? La temática es una ciudad marroquí. Y aquí es donde empezaron los problemas. Yo puedo decir a día de hoy que esto es lo más complicado que dibujar en mi vida, sin miedo a equivocarme. Estoy acostumbrado a hacer cómics de más de 100 páginas para el mercado francés, que no sé si lo sabéis, pero el cómic francés conlleva mucho detalle y un dibujo muy fino y muy realista. Y sin embargo esto me ha costado horrores, ha sido dificilísimo. Te lo agradezco, Fernando. No, al final lo que hubo que hacer fue esto, ¿no? Intentar fusionar esta manera de trabajar de la pintura japonesa con una estética tan poderosa como la estética árabe. Ahí hubo que confluir dos mundos de una manera más o menos creíble. Creo que funciona mejor en unos que en otros. Fijaros que hay un apartado en el libro que es en el campo. Esta es la parte que más unifica lo que es haikus japoneses con Marruecos. Porque el campo al final es igual en todos los sitios. En todos los sitios hay pájaros, hay sauces y hay ríos. Y creo que los más japoneses son los de la parte de la naturaleza, los de la parte del campo. Luego ya nos vamos al paseo por Larache y al salón marroquí, y ahí la pintura japonesa se transforma más en esto, ¿no? En esta estética musulmana que es inevitable intentarlo reflejarla. Y al final yo creo que lo conseguí hacer por sistemática, es decir, para intentar imitar esta cosa rápida del kanji japonés. Hice varios, creo que lo hablé con Fernando también, que te acuerdas que no me salían porque les dedicaba demasiado tiempo. Y entonces me puse el móvil una alarma de 15-20 segundos como mucho. Todos los dibujos que veis en el libro están hechos en 15-20 segundos. Si me pasaba de ese tiempo, ya no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Porque te pones a hacer detalles, a perfeccionar, no sé qué, y pierde esa cosa suelta y vivaz, ¿no? que tiene el kanji japonés. Yo creo que ha quedado bien, no lo sé. Pero sí que es verdad que luego leyéndolo entero, yo ya me lo había leído obviamente para hacer los dibujos, hubo algunos que sí que tuve que hablar profundamente con Fernando porque no se me pasaba nada por la cabeza. Al final es coger la esencia, ¿no? de lo que está diciendo Fernando e intentar quedarte con algo y representarlo en dibujo. Hubo algunos que hubo que hacer reunión entre los dos para decir, ostras, en este que hacemos, porque igual la temática que estaba tocando era muy abstracta, ¿no? Como que es de la niebla, por ejemplo, cómo dibujar la niebla, ¿no? Pero bueno, luego lo lees entero y sin haber estado en Larache, yo creo que lo que consigues es esto, ¿no? Te lo lees, que además se lee enseguida y te deja como con muchas ganas de más, pero te da la sensación de que te has pegado una vueltecica rápida e interesante por la ciudad, sin haber estado, porque habla un poco de las cosas que no es lo formal, ¿no? Yo me documenté de Larache entrando en internet porque tenía que ver imágenes de la ciudad, obviamente, y cuando tú lo pones en internet te sale la parte comercial y turística de los sitios. El libro precisamente habla de lo que no es lo turístico, ¿no? Son esos olores, esos sonidos, esas cosas que uno vive en una ciudad cuando va a visitarla, que nada tiene que ver con lo que normalmente te pretenden vender cuando eres foráneo. Y ya está, creo que eso es todo. Qué bien me lo has vendido. Qué maravilla. Pues ha sido un lujo, la verdad es que se han juntado una serie de factores, pero que nunca en otra situación se hubieran juntado. Nada más mandarlo a Eloy Arenas, él enseguida dijo, no, yo quiero escribir el prólogo, pero no sé, se da darte guerra, lo que se dice siempre, como igual 84 son muchos. Entonces Eloy cayó en pleno y escribió un prólogo que le hace tanta ilusión que el otro día, cuando fuimos a Madrid, se empecinó en que le dejara leerlo entero y leyó todo el prólogo entero, que está por internet, lo subió y lo tiene por ahí puesto. Después, el caso de la editorial. La editorial antes tenía hablada o con otra, pero el proyecto era demasiado, yo creo que
que dañaba mucho la esencia del libro, que sería una edición mucho más cara, de unos 30 euros, con papel diferente, con una portada diferente, casi para museo, casi para guardar ahí para toda la vida, casi como si fuera un incunable. Entonces, después de mucho pensarlo, dije pues no, ha de ser una cosa más accesible a un precio económico, porque claro, en el fondo son 100 páginas o 108, entonces tenía que ser más bajo. Y entonces fue cuando busqué a la familia Huerga. Primero hablé con tu madre, pero tu madre, pues bueno, dije, pero no, yo prefiero un chaval joven que quiera lanzarlo más y que esté subiendo, y entonces se llevó una alegría, no sé por qué, que se llevó una alegría con que yo hiciera con él. Y después se juntó Jandro. Jandro, yo me gustaría que ahora se para los oídos para decir quién es. Jandro es una maravilla, es el mejor dibujante de cómics que hay en Europa. Ya, porque bueno, tú te callas y ya está. Te aplauden porque saben cómo eres. Entonces, de Estados Unidos no digo porque en Estados Unidos solo dibujan a Spiderman y eso no cuentan. Entonces, el dibujante de cómics ha de ser europeo, y entonces él es una persona que en el siguiente que va a hacer, que ya me ha contado cuál va a ser o cuál le van a pagar ya de un momento a otro, será un boom en Francia. O sea que de aquí a 2 años, porque habitualmente se dará un par de años en los libros, oiréis a Jandro, que está en la cúspide de Francia. Ahora estás bastante bien situado entre Francia y Bélgica, porque si me pagara este hombre lo que te pagan a ti, mañana dibujaba. Pues entonces se juntó todo eso, se juntó cosas que seguramente nunca más se pueden dar. Y ha salido este libro. Este libro para mí es el que más me gusta. Siempre se dice del último, pero a mí es el más sensible de todos los que hay. Los otros pueden ser más simpáticos, más graciosos, pueden tener su investigación policíaca, sus vueltas los cementerios, pero es que cada vez que lo abro y leo una, por ejemplo, abierta así de golpe: despierta abril, florecen los cerezos sin hacer ruido. Despierta abril, florecen los cerezos sin hacer ruido. No sé por qué, me relaja cada vez que lo abro y lo leo. Y entonces, pues eso no tiene precio. Encontrarte un libro que lo puedes abrir por cualquier hoja y en cualquier día, es que no... es el que más satisfacción me está dando, no sé por qué. Ahora nos iremos a Valencia de nuevo, puta Botelo Costello, como si fuéramos... Bueno, y él también, nos iremos como los Manolita Chen, y entonces ya... allí a ver que lo disfruten también la gente de Valencia. Pero te digo, estoy muy contento y creo que vosotros cuando lo leáis también vais... No es un libro que se tenga que leer seguido, se puede leer saltando o leyendo un par de ellos hoy, mañana, en un momento que estás deprimido, decir, por ejemplo, ve la anciana en los ojos de la niña quien ella fue. Ve la anciana en los ojos de la niña quien ella fue. Siempre con esa dulzura, no hay dramatismo en la situación, aunque de fondo pueda haber algo. Yo creo que la presentación aquí tiene que terminar y esperar preguntas si os apetece hacer alguna y que las conteste Jandro o los conteste el amigo Huerga. No, bueno, ya. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, yo que me aclare que para hacer los dibujos de japoneses hay que usar tinta china. Sí. Y la pregunta es, ¿cuántos haikus hay en el libro, Fernando? 84. ¿Y por qué son 84? ¿Tienen que ser 84? ¿Lleva la métrica también como tienen las 3 líneas de haikus? No. ¿Paraste ahí? Sí, paré en 84, hubieran podido ser 85, 83, no sé por qué. Paré, quizás porque no quería que llegasen a 100 las páginas, para que no gastase mucho dinero el editor. Creo que pasamos. Yo creo que era algo de por eso, pero sí, fueron por ahí. Bueno, tú podrías hablar más del libro porque tú lo has leído, has tenido el privilegio de leerlo, has sido de los primeros para tu periódico y... Bueno, no es el caso que tenga que hablar yo hoy porque ya habéis hablado vosotros y no soy el protagonista. Yo simplemente, como un lector, amigo también de Fernando, lógico, pero es efectivamente lo que dice él, es un libro que esto puede ser de meditación, o sea, esto puede ser el libro de cabecera que esté en la mesita de noche, ¿no? Porque lees eso, que lo lees rápidamente y es como cuando tomas, que decía, la pastilla. Tú tomas la pastilla y ya viene después el efecto. Pues esto es una dosis. Entonces, yo lo he leído, como él dice,
y he seguido su vida porque lo conozco de hace tiempo. Entonces, digamos, lleva 12 libros y lo mismo que está ahora prometiendo él de Jairo, pues seguramente que dentro de poco tendrá un premio importante. Yo digo que, como otros autores, cuando tienen un libro, pues bueno, va tirando 2, ya la cosa cambia, 3 cambia, pero cuando tienes 13 detrás de ti, ahí empieza ya una gran historia. Y entonces digo, si además viene un director de cine y le lleva una de esas novelas al cine, entonces ya está consagrado. Y yo creo que además se lo conseguirá porque, insisto, yo creo que se dedicaba a una profesión que es la banca, pero después... Sí, chivato. Ahora ya me odio a la mitad. A otra mitad no, porque son de banca. Pero después ha hecho carrera rápidamente. Por tanto, digamos, en muy poco tiempo ha hecho 12 libros. Así que yo le espero, y además, de verdad, lo hace muy bien. Tiene una prosa pues, muy castellana, aunque toda su vida haya transcurrido para el caso aquí en Barcelona. Y eso, lógicamente, pues es una prosa muy pura, ¿no? y muy ajustada y, por tanto, pues muy propia. Así que eso. Y yo le felicito porque se han juntado dos cosas maravillosas, ¿no? Por un lado está la letra, son dos obras maestras, que es la literatura y que es la pintura, y que están tremendamente bien ejecutadas. Es yo lo que simplemente como reflexión hago, una vez que me has aclarado que son 84 y me quedo ahí porque tenía que quedar. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. ¿Alguien? ¿Preguntas? Aprovecha ahora. Bueno, la pregunta es lo de la China, ¿eh? No, a ver, es que la tinta china es la mejor. Si compras sucedáneos te sale mal, se seca mal. Y la tinta china se queda para siempre. Está poniéndose de moda, esto es una estupidez, pero ya que viene al caso igual lo puedo explicar. Está poniéndose de moda entre muchos autores de cómics, sobre todo, que dibujar con boli Bic, teniendo resultados muy interesantes. Supongo que Rafa, tú conoces a Sagar, ¿te suena a Sagar Fornés, que es dibujante español de aquí? Él hace todo con boli Bic y en Francia está muy reconocido. ¿Qué pasa? Que los dibujantes normalmente tenemos la tendencia, en Francia, en España imposible, de vender nuestras páginas originales a la gente que le pueda interesar, que ahí te sacas un dinero extra. La tinta china dura para siempre. El boli Bic a los 2 meses se ha vuelto amarillo. Es que el bolígrafo lo inventó Viró, ¿vale? Por eso igual a los franceses les gusta. Viró se marcó a la Argentina. Claro, les gusta cómo queda al principio, pero luego ha habido ventas a gente que ha pagado mucho dinero por páginas hechas a boli que a los varios meses han estropeado. Y ha habido reclamaciones de, oye, esto... Bueno, la tinta china suele ser lo que mejor funciona para este tipo de cosas. Y no sé por qué hablábamos de esto. Ah, bueno, por lo de la tinta. Lo que querías preguntar a este señor. ¿Quieres preguntar algo? ¿Yo? Sí, bueno, te lo iba a hacer luego, pero te lo hago ahora. ¿En qué dibujo es el que más te ha costado? Si nos puedes... Hostia, qué buena pregunta. Lo has dicho antes. ¿Cuál he dicho? La niebla. Sí, el de la niebla es muy complicado. La página 78 dice: desesperado al no atrapar la niebla entre las manos. Claro, era como, ¿cómo hacemos esto, Fernando? ¿Cómo hacemos la niebla? Al final había que centrarse en las manos. ¿Vale? Yo quiero que le echéis un vistazo, que me parece un logro. Me voy a poner esta medalla, ya que estoy. Hay un haiku, que es concretamente, ahora lo veréis, en la página 93, que dice: chispazo mágico, chocaron sus miradas, nada más vieron. Al final lo lees y parece que está hablando de dos personas que se miran y se enamoran, ¿no? Un amor a primera vista. Puse 2 caras mirándose y no sé por qué, de verdad, de una manera no reflexionada decidí no ponerle ojos a las figuras, porque está hablando se utiliza 2 veces, bueno, una vez la palabra miradas en el haiku y nuevamente se repite diciendo vieron. Estamos hablando del sentido de la vista 2 veces en un solo haiku. Pensé, al dibujo le sobra esto. Ya está explicado aquí arriba, como porque yo me ponga aquí a dibujar hocicos. Luego ya el siguiente es más obvio, que habla de los ojos de una chica y ya son unos ojos. Pero depende de cuál, ¿no? Hay algunos que están más pensados que otros, en este caso. Estoy escribiendo sonetos, me parece 120. Podrías hacer 120 dibujos de sonetos. No puedo. Buena pregunta. Sí. Bueno, que quería felicitaros a los 3 y hacer una pregunta, perdón, a Fernando
Fernando, y al dibujante. ¿Qué proceso, cómo has creado, digamos, esta obra? En el sentido que yo te conozco que has escrito novela y has escrito ensayo y siempre hablas con esa relativa facilidad y de oficio, has tirado mucho de oficio. Y esto me interesaría saber cómo ha sido el proceso creativo, si lo has hecho tan rápido. Y al dibujante también me gustaría preguntarle si ha seguido el orden de Fernando, cómo te pasó los dibujos, o bueno, cómo has creado, digamos, los dibujos. Pues yo no te sabría contestar esa pregunta, no sé ni cuál fue el primero que escribí. Yo tenía una imagen, una fotografía en la cual estoy en un salón marroquí, en una de esas salas tan preciosas que tienen cualquier casa, ya no necesariamente casas de personas pudientes, sino de la gente normal, esa estética árabe, esa estética que también me tocaba a mí, bastante cercana, porque al ser de la zona del Mudéjar español, entonces ese tipo de arquitectura me recordaba también mucho cuando estaba allí. Entonces salió por casualidad un primero de esos, salió un segundo y un tercero que no sé ni cuáles eran, y vi que tenía una relativa cadencia, y justo esos tres que había escrito tenían la cadencia 5-7-5. Entonces digo, bueno, algo está pasando, de que parece que me está pidiendo de que escriba haikus. Entonces fue cuando empecé a escribirlos, pero sin ninguna cosa que saliera. Fui anotando, igual que si ahora escribo 3 o 4 sonetos que los dejo guardados y después un buen día empiezo a añadir. Pero es que esto fue muy rápido y fue por culpa y por suerte de la pandemia. La pandemia es la que nos metió en las casas, en la que nos hizo pues un poco reflexionar, y decir, bueno, volveré a esa tierra, porque yo no creo esa frase de que nunca hay que volver al lugar donde se ha amado o al lugar donde ha sido feliz, sino que hay que volver. Entonces, quizás el volver a los sitios era recordarlos haciendo estos poemas. Todos tenemos un mapa de las ciudades favoritas, de las ciudades que amamos más sobre otras, que no necesariamente son las más bellas, pero que te gustan. Entonces, Larache me atrapó por ahí. Larache era una ciudad que yo desde pequeño había escuchado como a ser parte de España. Incluso cuando yo trabajaba, yo vi un compañero que era de allí, de Larache, y poco a poco descubría que aquello para mí, Larache, esa ciudad que no está tan lejos de España, me daba esa imagen árabe, esa imagen diferente, esa imagen que después cuando estás allí tampoco ves mucha diferencia con el sur de España, sino que la estética del sur de España y del norte de Marruecos viene a parecer mucho. Por eso la música andalusí se da tanto y es tan fuerte en Marruecos. Y así fue. Después ya, cuando se lo pasé a él, se lo pasé ya todas una detrás de otra, y ya no sé si él las hizo una... Bueno, sí que lo sé, pero... Es verdad, esto fue a raíz de la pandemia. O sea, cuando volvimos de la pandemia, Fernando vino con esto, tenía esto, y era como... No sé cuándo nos reencontramos después de la pandemia, que ya podíamos empezar a salir a la calle. Sí, aún pasó un tiempo, ¿no? Sí, nos veíamos los ojos solo, sí. Una mascarilla. No me imaginaba que era así. Y él venía ya con esto, había hecho esto. No seguí ningún orden. El orden que seguí fue más o menos, empecé por la parte que habla del campo, de Larache, porque como era todo lo que he dicho antes, que si pajaritos, ranas, nenúfares, plantas, dije, bueno, esto es fácil, esta parte es fácil. Y me fui dejando lo más complicado para el final. Después del bloque del campo, hice todo el bloque que son pequeños dibujos de calles estrechas de la ciudad, de callejones clásicos marroquíes. Y para el final me dejé como los más abstractos, como el de la niebla, todos estos que precisaban de una reunión con Fernando para saber qué es lo que íbamos a hacer. Fueron lo último, porque yo le daba vueltas y de verdad que no llegaba a ninguna conclusión que pienso que nos fuera a contentar a los dos. Igual en mi cabeza funcionaba, pero siempre está bien cuando uno hace algo que igual estás tan metido que está bien que alguien de fuera te diga, ostras, pues está bien, o esto no funciona, ¿no? Y lo difícil para el final me lo dejé. Además, como ya se había alargado mucho, por mi culpa, los últimos los tuve que hacer bajo presión. Y yo soy una persona que trabaja súper bien bajo presión. Cuando me dan un montón de tiempo no hago nada. Pero cuando me dicen, mira, esto tiene que estar para el día 12, estoy ahí,
y todo lo que hago sale bien y funciona. Entonces me puse en esa tesitura de, venga, ahora ya no hay excusas que darle a este hombre, hay que sacarlo sí o sí. Ese fue el procedimiento, más o menos. Sé que más de uno me llamará para preguntarme si está impreso en el sitio que pone aquí, pero esto ya no es cosa mía. Sé el porqué, pero que es cosa de él. Ya lo han preguntado. Sí, este libro se acabó de imprimir el 3 de octubre del 2022 en el condado de Yoknapatawpha, Mississippi. Pues la gente va a decir, pues lo han hecho en el Mississippi, pero eso es culpa de él, que lo pone en todos sus libros y el que lo explique antes. Esto me lo pones aquí para que lo explique. Bueno, pues es un guiño literario, ¿no? El nombre de la editorial se sustenta por 3 pilares que son, lo has mencionado al principio de tu exposición, Fernando, Leopoldo María Panero tiene un poema, es un poeta que a mí me gusta mucho leer, un poema que se titula La canción del crucier del Mississippi. Para mí uno de los mejores poemas nunca escritos en lengua española. Hay gente que tendrá a lo mejor tendrá los de García Montero puestos en su habitación enmarcados, bueno, yo no tengo ninguno. Y luego también el segundo pilar son las novelas de Mark Twain, de Huckleberry Finn, que siempre fueron escritas a orillas del río Mississippi. Bueno, es una cosa que yo imagino que a lo mejor las escribió en su casa, en Arkansas, por ejemplo, no en el Mississippi. Pero bueno, me gusta imaginar que fue allá, a la orilla del Mississippi. Y luego el tercer pilar que hace referencia aquí al colofón del libro, William Faulkner, escritor de novelas, premio Nobel de literatura, escribía y ambientaba las historias de sus cuentos en un condado ficticio del estado de Mississippi, llamado Yoknapatawpha. Y todo me vino caído del cielo todo. Estas 3 ideas sobre el Mississippi, nunca he estado allí ni he recorrido el río ni he estado en el estado de Mississippi, no me importaría ir. Y es por eso. Pero bueno, a lo que voy. Hacienda, si alguna vez Hacienda va a buscarme y dirán, y si Yoknapatawpha, chicos, Yoknapatawpha no existe como tal, como estado, no, como condado. Así que se busquen la vida los de Hacienda. Bueno, si hay alguna pregunta más. Vale, yo quería preguntarte una cosa. Sí. Bueno, ya que nadie le pregunta al editor, en realidad serían 2 preguntas más que una. Es una duda, ¿no? Que como editor, ¿no resulta un tanto arriesgado apostar por la poesía y más por haikus? Y la segunda sería, más para Fernando, quizás es una apreciación que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero, no sé, me parece que si la literatura, si se lee poco, poesía todavía se lee menos, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo esa apreciación, no sé si es errónea, ¿eh? Lo primero es que él va a ganar dinero conmigo, eso es lo más importante. Y lo segundo, la poesía no se lee, pero es la literatura pura. El resto podemos hacer lo que queramos, podemos escribir novelas, podemos escribir ensayos, podemos escribir lo que nos dé la gana, pero la perfección está en la poesía. La poesía es el lenguaje, la poesía es la búsqueda, la sintetización, es el que una palabra te diga mucho, cosa que en narrativa lo puedes camuflar, igual que por suerte ahora se está dando que la gente lee libros más pequeños, porque es que en el libro gordo hay mucha cosa que le quitas y no pasa nada. Te coges Guerra y Paz y quitas 50 hojas, no ocurre nada, te enteras igual. Una novela o novel, como le llama Luis Alberto de Cuenca, si le quitas 2 páginas, un relato corto le quitas 2 páginas, lo hundes. Y en un poema le quitas una simple palabra y ya cambia radicalmente. Tiene la ventaja también ahora la poesía de que el verso es libre permite pues, abrir muchos caminos, porque no hay nada más pedante que el soneto mal escrito. El soneto es la expresión máxima de la poesía, pero mal escrito es la mayor porquería que existe. Entonces, la poesía te obliga a estar dentro de lo que... No puedes saltarte nada. Una novela puedes pasar y leer, como dice la gente ahora, en diagonal. Una poesía no. Una poesía tienes que estar ahí, tiene que darte sentimientos, tienes que terminarlo. Por eso es tan difícil y hay tanta poesía más mala que buena. Porque la gente se piensa
que cualquiera puede escribirlo. No lo digo ni diciendo porque el mío sea bueno o sea malo, pero la gente a veces coge 3 palabras y te hace lo que yo decía en un poema con 4 insultos entre medio y ya está. Pero después hay las personas que utilizan palabras gruesas, como es el caso de Leopoldo María Panero, que también conociste tú, porque además era amigo, estuviste con él bastante tiempo, entonces... Sí, bueno, pero tú estabas ahí vendiendo libros a su lado. Entonces, pues que son los que se pueden permitir por su calidad literaria escribir. Larache es curioso porque también tiene 2 tumbas de 2 personas importantísimas dentro de la literatura. En Larache está enterrado Goytisolo, sí, está allí, Goytisolo, y Jean Genet. Entonces los 2 están enterrados allí y eso también es un motivo para... Goytisolo, ¿no? Sí. Sí, pues están enterrados y parece que sí, que tiene esa magia. Cuando uno va allí parece que le entran ganas de escribir. Yo tomaba muchos apuntes de lo que iba viendo. Tú sabes lo que es que compartas un taxi, bueno, que hay uno de estos haikus que lo comento, un taxi con 3 desconocidos, que te metas allí y estás sentado con 3 desconocidos que van cada uno a un punto diferente y tú no sabes ni el idioma ni nada. Te ha colocado el amigo que ha dicho, bueno, tú vete en ese taxi, que hay un sitio libre, que yo iré en el de atrás, que hay otro. Entonces con 3 personas que van, una chica a la oficina, o junto a una chica con velo, y porque Marruecos, lo que tenga, es lo más occidentalizado o lo más europeo que existe en África. Entonces, esas sensaciones son las que me obligaron a la necesidad de escribir esto. Me las podía haber quedado para mí. Esto nació, perdona, me preguntabas, tú, sí nace, pero no nacía como una novela corta en la cual yo fui a cortarme el pelo a un barbero de Larache. Entonces era esa sensación de estar dentro de una barbería con una persona que te está cortando el pelo, que tú no sabes lo que dice, que de vez en cuando te dice alguna cosa y tú no lo comprendes, y entonces quería escribir una novela policíaca sobre eso, sobre un barbero que en su barbería de Larache pues descubre una serie de crímenes sin moverse de allí. Pero eso lo vi excesivamente complicado y salió alguna frase que llevó al primero de los poemas, y ya después salieron los 84 y después ha venido esta criatura. ¿Puedo añadir una cosa? Todo lo que quieres. Estaba pensando en la pregunta que hacías, además de lo que ha dicho Fernando, no sé quién decía, igual era Luis García Montero el que decía esto, pero lo escuché de que había gente que tenía una esperanza en la poesía como la manera de atraer a la gente más joven, a día de hoy, a la lectura. Me explico. Yo doy clases a gente muy joven y esta gente ahora mismo tiene una capacidad de atención muy limitada. Es decir, si tienen que ver un contenido audiovisual, como una película o algo así, no aguantan más de 15 minutos. Y con un libro de 400 páginas menos. Y alguien lo comparaba la poesía o tal vez los haikus con la brevedad del tweet, por ejemplo, ¿no? Con esta manera de tener algo, un contenido que te lo puedes ventilar o, como comentaba el compañero, unas píldoras que te puedes meter en un momento dado de cultura sin tener que gastar mucho tiempo, que parece que hoy en día la gente no tiene tiempo para nada, ni siquiera para sentarse a ver una película o a leer un libro o lo que sea. No sé quién lo decía, pero había alguien que estaba convencido de que es que no me acuerdo. El futuro de la poesía está en el haiku. Sí, y en atraer a la gente joven por su brevedad. Porque ahora solo se consume YouTube, un vídeo de YouTube que dura 5 minutos y ya está. Más que eso ya no me des porque ya no tengo tiempo para verlo. Un tutorial, porque ya lo leemos, las instrucciones del montaje del... Te vas a un tutorial y lo ves, y además lo pasas rápido para llegar a la parte que te interesa, ¿no? Igual esto así tan breve, ¿no? A mí me mola el libro por eso, porque te lo lees enseguida y tienes ganas como de repetir, ¿no? Porque pues, te sabe a poco. Igual esto tan breve consigue que la gente más joven empiece a leer. No digo este libro en concreto, sí, ¿eh? creo que me explicaba, ¿no? Con la exposición que estaba viendo. Los jóvenes, ¿no? Has dicho. Sí. Pues ya está, ya tenemos lectura para los chavales. Sí, se lo voy a poner obligatorio. Oye, quiero contestarle al caballero que me preguntaste. Que has comprado el libro, por cierto. Oye, os invito, los que no tenéis todavía el libro, al fondo, ahora me voy a cambiar yo del
editor voy a pasar a vendedor, están ahí los libros para vuestra disposición, ¿vale? Los que no lo tengáis, ahí lo tenéis. Bueno, sigo. Me preguntabas qué me había hecho embarcarme en publicar el libro a Fernando o publicar poesía en general. Publicar poesía en general. Bueno, ha dicho Fernando al principio, mis padres son editores de toda la... Yo cuando nací, mis padres ya llevaban 10 años como editores. O sea, entonces yo me he criado entre cajas de libros y aunque parezca raro, a mí me resulta más fácil colocar un libro de poesía en una librería que de narrativa, porque la poesía, como es lo raro, la narrativa las librerías están copadas de narrativa. O sea, está Tusquets, está Anagrama, está... no sé, Planeta... pero en cambio la poesía, yo siempre he dicho al principio cuando hace 4 años yo empecé con la editorial, entraba a la librería, ¿tenéis sección de poesía? Sí, y tenían 4 cosas de poesía. Yo tengo una editorial, acabo de empezar, poesía independiente y tal, un poco, y colocaba, sobre todo nombrar a Luis Alberto de Cuenca ayuda un poco a que el librero levante la lista del periódico y diga, ah sí, vale. Entonces ya pues intento meter alguno de Fernando Gómez, por ejemplo. Ya. No, pero sí que es verdad. Entonces a lo que voy, que también hago en Madrid eventos literarios y es muy fácil. O sea, recital de poesía, la poesía se puede cantar, en cambio un cuento no lo puedes, que si vas a cantar un cuento es un batiburrillo, porque es prosa. En cambio las canciones muchas veces son poemas musicalizados. Y se me da bien, o sea, no soy el mejor, pero me es fácil colocar el libro, porque poesía hay poquita en las librerías. Pero bueno, el nombre de Fernando Gómez ya tiene una trayectoria muy sólida en el mundo de la literatura. Que se enmarque ahora con la poesía, yo creo, a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que, y además Jandro González, que tiene también su nombre, el libro viene con ilustraciones, es un libro ilustrado íntegramente, entonces yo creo que va a ser, espero que se coloque, que hoy se venda mucho y luego en la librería se coloque. Por lo menos en la librería es que esté, que se vaya a vender, pues ojalá. Fernando. Sí. Pues podría preguntar algo con un café. Ya ves. Dime. Una cosita. Tú en los... ¿Cómo se llaman? Los... haiku. Eso. Me has puesto tu sentimiento, tu rato para pensar lo que vas a poner y lo que quieres decir. Sí. Uno lo lee y puede pensar que puede dar otro sentido, ¿no? ¿Cómo Jandro ha podido recoger lo que tú querías decir? ¿Lo habéis hablado antes? No hemos hablado antes. ¿Lo ha acertado? Lo ha acertado al 100% y excepto alguno que hubo sus más y sus menos de él y yo, pero que... O sea, alguno ha sido consensuado. Sí, algunos sí. Fueron 5 o 6 solo que ya él no encontraba. Algunos eran muy claros, por ejemplo, el del interior taxi, viajan callados 4 desconocidos, era muy sencillo para él porque se veía, pero era el del laúd, cuando digo, es una actividad, entonces pues él buscó la palabra y dijo, bueno, lo dibujo. Había algunos relativamente sencillos, pero hay otros, en la distancia del llanto de un bebé, tiene hambre o sueño, es más complicado. Entonces su visión de lo que él ve, y seguramente yo veré otra cosa. Es como si yo digo la palabra paz o amor, cada uno va a ver un dibujo diferente. No coincidirían algunos, pero en amor, por ejemplo, cada uno ve una imagen. Él verá una diferente. Es muy cierto que me parece que dijimos lo de una palabra vale más que... Sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Me retaste con paz, me parece que... Entonces él no encontraba tampoco... Luego pensé en la paloma de Picasso. Sí, pero sí. Entonces, cada uno ante cada palabra encuentra un dibujo diferente. Entonces, ya te digo yo, si te digo la palabra amor, lo que tú pienses seguramente es diferente a mí. Entonces, esa es la grandeza de la poesía, si no todo sería mecánico, todo sería, decir, bueno, no tiene ningún tipo de sentimiento. Y aquí se ve también que os conocéis bastante. Sí, ya llevamos un tiempo ya. Llevamos un tiempo y más que nos parece que nos queda. Yo creo que la clave de esto realmente fue encontrar el sentido de lo que quería explicar él.
El del taxi, por ejemplo, habla muy bien de lo que va el libro. Tú lo lees y puedes estar pensando en un taxi de allí, de Larache. Yo por trabajo he tenido que esto siempre me ha dado problemas, buscar taxis, buscar cómo son los taxis en México, cómo son en Londres. Claro, me di cuenta de que no tenía que buscar cómo es un taxi en Larache. Fernando no está hablando del taxi o del viaje, está hablando de ir dentro de un coche con desconocidos, cada uno a su sitio. Aquí está cómo le coges tú el... O sea, está hablando de lo que decía antes, de los olores. Yo he estado este verano en Atenas y tengo el olor del kebab todavía metido aquí en el cerebro aún. Porque eso es una ciudad al final, o sea, es el sonido. Y lo que para mí fue una clave lo que dijo de que la ciudad de Larache le recordaba a la Barcelona de hace, no sé cuántos, no voy a decir cuántos años, de ese suelo más adoquinado, ¿no? De comida en la calle, de que hubiera cocina en la calle, con humo, con olores. Ostras, eso es muy poderoso. Eso enseguida te inspira a decir, vale, ya sé por dónde va esto. No es una cosa tan física, ¿no? Sino... Lo que pasa es que obviamente al final tienes que dibujar ranas y pájaros y cosas y teteras, ¿no? Pero creo que sí, nos conocemos suficiente para ver que la cosa iba un poco más allá, ¿no? Que está intentando explicar lo que él ha sentido en esa ciudad y creo que te lo lees y lo acabas sintiendo tú y dices, ostras, me pega un paseaco por ahí, por Larache, porque es como si hubiera estado gracias a recorrer los haikus. Pues ya no hay más manos levantadas. Lee tres haikus más. Ya llevamos muchos, al final no lo compono ya con la canalla pues al azar. Pero es que... Léelos todos, si no los compramos el libro. Ya lo entiendes. Salvador de Cuenca leyó en la presentación del libro, la señora dijo que leyó todos, pero se vendieron igualmente. La mariposa sin un ala no sabe que está muriendo. La mariposa sin un ala no sabe que está muriendo. Dorados dátiles, almibaradas lágrimas de las palmeras. Dorados dátiles, almibaradas lágrimas de las palmeras. Entonces, ¿qué te gustaba a ti? Son 110, acepta 109, trato cerrado. Son 110, acepta 109, trato cerrado. Pues eso vais a encontrar, hemos leído pues, 12 o 13, pues os quedan todavía 72, pues para disfrutarlos y yo para... y además que esto lo podéis leer en el rato de que no veáis el Sálvame, o sea que podéis apagarlo, o máximo, cuando el Barça va perdiendo, pues apagas la tele y te lo lees, Así no te llevas un disgusto. Bueno, pues por mí, si no queréis hacer ninguna pregunta, ya hemos terminado. Si os queréis quedar un ratito más, hay un bar allí al fondo y podéis tomar cualquier cosita, está como el Congreso de Diputados, el precio más o menos es el mismo. Y nada. Ahora, Alejandro y Fernando firmarán los libros abajo, me parece, ¿no? Aquí abajo y poco más.